Vamos a hacer pruebitas de sonido. Primero. ¡Pruébame esta! Hola a todos, esto es Sin Comentarios, los temas que para todos son importantes con las opiniones que nadie organizó previamente. Estoy con... Ajá, estoy con... Espérate, tú. Y con... Fernanda. Lalo. Yo Lalo. soy Lalo Flores. Muchachos. Y Fernanda. Ajá. Muy bien, ¿qué tal? Mira, ya Oye, sabemos decir nuestros nombres. Sorprendente, Excelente. estoy muy contento. Muy bien, muchachos, el tema del video de hoy, del video de esta ocasión, es el asunto de la criminalización a las víctimas. Ok. Uy, ok. Que seguro es una cosa a la que has escuchado hablar mucho porque, bueno, a medida que Porque es vamos... abogado, criminalización es de sus palabras. ¿Sí la usas mucho? No se usa En mi materia criminales, no. En mi ¿verdad? materia no. No, ¿tú dices objeción? Es de los que dice objeto. ¿Nada más es su matrimonio? No, son juicios orales. Yo todavía no tengo juicios orales. Pero Detente, sí con detente. tu esposa dices objeto. Objeción, sí, Objeción. objeción. Objeción, su señoría. No quiero lavar los trastes. Cállate. Está bien. Fracasaste como abogado. El tema de la criminalización es algo de lo que vamos a estar escuchando cada vez más como aproximación teórica, aun cuando sea una situación que hayamos vivido ¿Qué muchas es veces. criminalización de la víctima? Criminalizar a la víctima es culpar a la persona que fue víctima de una situación de violencia, ¿no? Lo hemos visto mucho en la gente que muere en situaciones de crimen organizado, la gente que es asaltada y la gente que es víctima de abuso sexual. La lógica fundamental es la siguiente: tú, víctima de una cosa terrible, seguramente hiciste algo para provocar esto que te sucedió. Y es, aun cuando pareciera, así como lo planteó, un razonamiento muy bobo, seguramente muchas veces hemos escuchado, usted, la gente que nos está viendo, Todo el tiempo, hasta cuando te cristalean. Pues es que tú también, ¿para qué dejas la computadora en el ¿Ves, sillón? mamá? Eso se lo voy a mandar a mi mamá, no es broma. ok, O el típico, el pobre es pobre porque quiere. también es esta parte, o sea, estamos muy acostumbrados a pensar que, estamos no muy acostumbrados, estamos muy motivados a pensar que la gente que sufre cosas desagradables, las sufre porque en algún momento se puso en situación vulnerable. ¿Por qué dejaste el coche aquí? ¿Por qué ibas caminando en la calle, en tal calle, a tal hora? Amigo, ¿Por qué? ¿qué hiciste que te amenazaron a muerte? O sea, sí hice cosas, pero mamá. No, a ese punto, exactamente. Estamos muy hechos a esa lógica y creo que es un asunto importante a retomar. En estos días salió la noticia de que una joven mexicana, no recuerdo su nombre, que A la viajera. Ajá, La que se había ido de viaje. No, María. Es, Ahorita- María María Trinidad, salió en las noticias que ella había... Pero que no te cambien el nombre a ti porque así te pones, ¿eh? Ah, Erika. Perdónanos, Erika Carla. Carla. Se va a vengar con la edición de este discúlpame. video, sigamos. Con la edición. Salió en las noticias y digo, este es uno de muchos ejemplos, ¿no? Pero es el más reciente. Ella se fue de viaje, fue a Costa Rica, ahí la asesinaron y dejaron su cuerpo en la playa. Muchas de las cosas que se comentaron en esta noticia en los apartados de opinión en las redes sociales fue: ¿para qué se va? Como viaja solas y ya saben que las mujeres las están matando, ¿para qué se expone? Exactamente. Esa es la lógica fundamental. Esto que les digo, planteado así parece muy estúpido, tiene una motivación fundamental y que tiene que ver con algo que se llama disonancia cognitiva. Una disonancia cognitiva, eso que te está pasando no es una disonancia, es como un qué, pero... No, ya había oído el término, pero te había oído decir disonancia cognitiva. ¿Cuál es la diferencia? Cognitivo es un anglicismo, cognoscitivo tiene la raíz latina. O sea que lo primero cuando dijo Lo dice como quiere. Ajá. Cuando se le envía lo va a decir en latín. Y le Es va a- como yo hablando en general. Esta palabra no representa nada lo que quiero decir, pero lo voy a usar. Disonancia cognitiva es esta sensación de malestar que nosotros sentimos o que nosotros experimentamos cuando tenemos dos ideas que se contraponen, ¿no? Ujú. Esta lógica de se me cayó la paleta a la calle, tengo muchas ganas de comerme mi paleta. Y entonces decimos, 5 segundos, no pasó nada. Y así es como resolvemos el conflicto. El otro día estaba reflexionando sobre una cosa similar, Guillermo Vega. ¿Por qué los papás prefieren decirnos que algo lo chupó el diablo antes que decirnos que no se puede comer porque está contaminado? ¿Por qué no te van a hablar de bacterias y virus en ese entonces? Pero Niño, eso ya lo chupó el diablo. A lo mejor a lo que están aludiendo es a tus ganas de no compartir. Yo voy a andar compartiendo una paleta, Con nunca. el diablo que se No. manda en la frega, sí. Perdón, Guillermo, por ese paréntesis. No, gracias por la aportación. No, hombre, es un Pero eso es una disonancia cognitiva, cuando dos ideas se contraponen. Técnicamente lo que nosotros vamos haciendo
como humanos es buscar información que vaya adecuándose de una manera armónica con las decisiones que hemos tomado y con las creencias que para nosotros son importantes, ¿no? Cuando generamos un estado de disonancia, estamos en un punto de conflicto y tenemos que reducirlo de alguna manera. ¿Qué es lo que pasa con la criminalización? Llegamos a un punto de conflicto muy intenso con algunas ideas en particular. Yo soy el tipo de persona que quiere vivir una vida feliz y segura y se quiere seguir estacionando en la calle en la noche. Por otro lado, han asaltado mucha gente que se estaciona donde yo me estaciono a la hora a la que yo me estaciono. Entonces, tienes estas dos ideas. ¿Tú quieres seguir haciendo esto? ¿Quieres seguir estacionándote donde te gusta? Pero tienes información que te dice que va a ser un problema. ¿Cuál es la conclusión a la que llegamos? El mecanismo para resolver una disonancia es generar una tercera idea o un tercer dato que explique cómo las dos funcionan, cómo las dos se integran, pero que nos jale un poquito hacia nuestro favor. Sí, la gente a la que la han asaltado porque se lo provocaron, porque seguro dejaban la computadora en el coche. Porque traían un auto lujoso. Exactamente. Con las víctimas de abuso sexual el mecanismo es muy evidente. Quiero ser una persona muy feliz, que pueda hacer varias cosas sin tener miedo de que salir a la calle. Están violando mujeres. Memo, yo quería comentarte, bueno, tú eres naturalmente por mucho más experto que yo, porque tú eres un gran neuropsicólogo. Yo estuve investigando. Soy un neuropsicólogo a secas, apenas lo logré. Que es el primero que le dicen neuropsicólogo? Yo estuve investigando sobre ese tema. Los odio. De la disonancia cognitiva y precisamente esta remite a una que le llaman el fenómeno o la teoría del mundo justo, que lo que supone que cuando a una víctima le pasa algo, tú le echas la culpa pensando en que si yo hago bien las cosas, si yo soy buena persona, y me cuido y todo eso, a mí nunca me va a pasar nada. Pero en realidad la vida no es así. Eso es un muy buen punto y tiene que ver con falacia de justicia. Estamos muy acostumbrados a pensar que todas las cosas tienen que ser equitativas. Entonces, si tú eres una buena persona, nada tiene que pasar. Pero también está montado en el mecanismo de la disonancia. Si yo soy una persona que quiere estar bien y tengo miedo de que me violen, entonces empiezo a buscar algunos elementos en las víctimas de violación que justifiquen por qué esas personas fueron violadas y por qué a mí no me podría pasar. No, y tienes los incidentes también, o sea, por ejemplo, otro caso que creo que lo demuestra muy bien fue el de esta chava en el DF que desbarataron el carro contra un póster, ¿se acuerdan? Y que hubo una chava que estaba casada y que estaba con hombres de noche que no eran su marido, ¿no? O sea, que, pues, por ejemplo, yo ahorita estoy con ustedes y ninguno de ustedes es mi marido. No. Y nadie tiene coche, entonces no te preocupes, va a estar bien. Entonces, la morra, pues la chava, la señora, no sé cuántos años tenía, se muere porque el impacto fue brutal. ¿Y qué dicen? Eso le pasa por andar con unos hombres. No, o sea, no es como que el universo y las leyes de la física corriendo a velocidad dijo, ella está casada y está con otros hombres. Tengo que desbaratar este carro y matarla para que aprenda la lección. Que es así como funciona la justicia de la física, ¿no? Pero sí, esa es la lógica fundamental. Nosotros siempre queremos encontrar una manera. Bueno, hay gente que tiene la tendencia a querer distanciarse de las víctimas para sentir que no les puede pasar aquello, que están viendo que está desbaratando a una persona que sufrió un acto de violencia. Pero sin darnos cuenta, eso lo que implica es revictimizar a la gente. Lo platicamos en su momento en el video de Just Stop. Y hay muchos otros temas donde sucede. Y pasa mucho, por ejemplo, cuando asesinan a alguien en una balacera del crimen organizado o en una cosa relacionada al crimen organizado, por más fortuito que haya sido, la conclusión siempre es, andaban malos pasos. Y entonces eso tiene una función en el establecimiento de mi tranquilidad. Si esa persona murió por haber salido a la farmacia y que en ese momento lo agarró la balacera y yo concluyo que andaba en malos pasos, entonces yo digo, bueno, yo no ando en malos pasos. A mí no me tiene por qué pasar. Pero es otra vez esta parte de que toda la gente, la cantidad desquiciante de gente que ha sido víctima de un secuestro, de una desaparición forzada, de un asesinato, mutilaciones, violaciones, están siendo atacadas por la sociedad civil como un mecanismo para reducir el miedo. Pero es un asunto terrible porque las repercusiones de esto, ¿cuáles son? Si yo empiezo a acostumbrarme a que las víctimas son responsables de lo que le pasan, invariablemente de lo que sucede, y lo relaciono con mi tranquilidad, entonces me vuelvo indiferente a la evidencia que habla de lo contrario. Porque yo necesito creer que ustedes están provocando estas cosas, porque de otra manera yo voy a entrar en pánico, voy a empezar a cuidar. Y entonces ya tengo el sesgo de querer buscar información que corrobore mi idea, Y es algo de lo que hemos hablado con Álvaro en otro momento. Ese es un sesgo de confirmación. Si yo creo, por ejemplo, que las mujeres que son violadas se lo buscan,
lo único que voy a atender son los datos que comprueban mi hipótesis. Porque yo echar para atrás estas conclusiones implica quitarme años de una seguridad superficial que me da a pensar que ustedes se lo buscan. Madres. ¿No? Y entonces es gente que ya no escucha razones con tanta facilidad, porque hay tantas cosas de su identidad basadas en esas ideas que digo, no le voy a dar para atrás. Ya no puedo darle para atrás. He construido mi tranquilidad personal para salir a la calle en señalar a la gente que está sufriendo. Eso es una sola persona. Cuando lo pensamos como en el tema global, lo que está provocando es que la acción de la ciudadanía no sea presionar hacia generar esquemas de seguridad diferentes, sino a atacar, a reatacar a las víctimas. Y entonces empezamos a aislar a las personas y quienes empiezan a sufrir son los más vulnerables. Que esto le funciona genial al gobierno. Por supuesto, porque entonces no solo le funciona genial al gobierno, el gobierno lo incita. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el gobierno trata de explicar una situación de crimen organizado diciendo, no, es que estaban involucrados en algo? ¿Los desaparecidos, cabrón? Los desaparecidos, recordemos, igual no es gobierno, pero es una postura que también era oficialista, lo que decía Ricardo Alemán de los desaparecidos del CAP. ¿Se acuerdan este video donde con la mano en la cintura dice, los desaparecieron por pendejos? Así lo dijo, porque estaban haciendo el valiente y se querían ir a grabar un corto del narco. Mucha gente... No solo por ser Ricardo Animal, Animal. Oye, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal el inconsciente? Se te van a venir encima los de PETA, ¿eh? Se te van a venir encima los de Yo PETA. no detecté ningún error, no sé por qué te... Sí, no sé por qué me detuve. Lo que dijo Ricardo Alemán funcionó para que mucha gente que pensaba como él dijera, ven, hay otra persona que lo piensa, entonces por lo tanto debo tener Y razón. una persona con foro, además, o sea, una persona con acceso a llegar a miles de personas. Y entonces, ¿qué pasa? Si hay mucha gente que piensa eso, si piensa que los estudiantes del CAP de aquí de Jalisco desaparecieron porque se expusieron, la marcha que fue a la fiscalía, en lugar de ser de 50,000, se va haciendo de 20, de 10, de 5. Porque de pronto de 3. empieza a hacer sentido por qué pasó y entonces deja de ser indignante. En ese Exactamente. O sea, empieza a hacer sentido desde una explicación que me tranquiliza. desvincula. Porque si tú te lo buscaste, entonces yo no tengo que ir a andar buscándote o a ir a pedirle a la policía que pelee por ti. Si tú te lo buscaste, yo me puedo quedar en mi casa. Y es más, yo puedo quedarme en mi casa sabiendo que no me va a pasar. Ese es el tema de las distorsiones, de las disonancias cognitivas. Cuando generamos una situación de estrés con dos ideas que no podemos resolver, a veces desarrollamos hipótesis ilógicas que se mantienen con tal de reducir nuestra ansiedad. Ok, ya porque nos tenemos que despedir, ¿tú qué consejo, qué recomendación das a las personas? Porque a veces esto lo haces automático, ¿no? O sea, yo he sido víctima de ello en el pasado, que sobre todo con lo de la seguridad de la mujer, que dices, no, o sea, yo no hago esto, yo no hago aquello, y hasta que te das cuenta que no se trata de qué haces o qué no, o sea, es totalmente aleatorio. ¿Cómo puedes tú de manera consciente romper con estas cosas? Es difícil de en solitario como detener este tipo de mecanismo porque te involucras mucho personalmente en que tu forma de pensar sea correcta. Yo más bien enfocaría como la recomendación hacia la gente que detecta esto en alguien más. Porque a veces podemos identificar a una persona que está generando una hipótesis muy idiota sobre algo y muchas veces nuestra primera reacción es hacerla sentir como una persona estúpida, ¿no? Esta reacción, ¿cómo se te ocurre decir eso? Y sí sé que nosotros aquí nos vamos muchas veces chayoteando a la gente, pero suelen ser políticos y no pasa nada. ¿Estás hablando de mi conversación con Joana Piroz? Está bien. El punto es que a veces cuando la gente es atacada por una idea fundamental de su tranquilidad, claro, porque entonces tienes dos opciones. Entonces, o yo cuestiono un montón de decisiones y de comentarios y de creencias que he fundamentado en esta idea, o me peleo contigo. Por supuesto que voy a pelearme contigo. Sí, porque si no es pelearte contigo mismo y está más difícil eso. Exactamente, porque además hay un montón de repercusiones. Les pongo ejemplo, yo hace... ¿Qué es? No importa el día. Hace como una semana... Hoy es miércoles. Gracias. Hace yo como una semana, sin importar qué día sea este. Nadie cree hoy es viernes. Nadie cree que esto es en vivo, muchachos. Cállate, Guillermo. Sí, sobre todo porque se ve bien y está contigo. No sé, para pausar una sola vez. Estábamos platicando sobre este tema, algunos compañeros de trabajo, y hablábamos sobre la tendencia a la criminalización. Una compañera dijo, es que yo no entiendo por qué la gente tiene miedo que la asalten, pues fíjense nada más dónde están en la noche. Entonces, por supuesto, de repente, sí, claro, esa fue la reacción. Pero todos como que volteamos así, raro.
Y de manera muy calmada lo platicamos con ella. Y al final de la junta dijo, oiga, no había pensado en todo esto. Pero ya no traigan el Tehuacán. Pero es esa parte, Pero como... que Guillermo deje de pegarme. Sí, intentar tener paciencia, que yo no tengo, ¿verdad? Muy interesante. Recuerden que si les interesa que les expliquen más cosas de psicología y por qué las personas a veces somos tan mierda o fabulosas, Paguen su terapia. paguen en Patreon. No se crean, tenemos a un psicólogo. Y el lunes, precisamente hablando de los desaparecidos, Lalo nos va a explicar pues hasta dónde se pueden apoyar legalmente las familias de los desaparecidos, y es muy triste el escenario. Entonces, muchas gracias, Memo. Esto es Sin Comentarios. Nos vemos miércoles, el lunes con esta misma camisa, muchachos. Exactamente. Yo sí me voy a cambiar porque soy decente. Y recuerden, Patreon. Chao. Adiós, amigos. Síganos. ¿Qué piensa que somos como tus músicos de apoyo? Sí, van a ver. Tú eres Jennifer López. Shania Twain. Así. Tú eres Selena y nosotros somos los dinos. Jennifer López fue los primeros super...